5 fotos, 5 mensajes. Hoy vamos a estar hablando cómo nos expresamos fotográficamente. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Charlando de Fotografía entre Mate y Mate. Y hoy vamos a estar hablando de la construcción del mensaje. En esta semana pasada, me llegó un mensaje de uno de nuestros suscriptores que me dice: che, estamos buenos los videos, todo bien, siempre hablas del mensaje, pero nunca vemos nadie que hable acerca de cómo son los mensajes, cómo lo explican, lo muestran en una foto. Entonces dije, bueno, perfecto, vamos a tomar 5 fotos, vamos a hablar de eso. Pero como primera medida vamos a tener en cuenta un par de cosas que van a ser importantes en esto de la comunicación visual. Tengamos en cuenta que cuando estamos hablando, haciendo gestos, haciendo una foto, escribiendo algo, estamos expresándonos, estamos transmitiendo algún mensaje de alguna cosa. Por eso quiero que veamos bien claro cómo es esta cuestión de expresarnos y cómo es esta cuestión de expresarnos visualmente. La expresión permite exteriorizar sentimientos, conceptos o ideas. Cuando el acto de expresar trasciende la intimidad del sujeto, se convierte en un mensaje que el emisor transmite a un receptor. Así que, mientras eso se quede en mi cabeza, esos sentimientos, esas ideas, ese concepto, está ahí, es algo propio, algo mío. Cuando me animo, cuando me atrevo, cuando tengo la necesidad o quiero expresarlo, ¿está? Que ya trasciende la intimidad mía, que ya trasciende solamente mi pensamiento y que yo solo lo guardo, ahí esa expresión se convierte en un mensaje que el emisor transmite a un receptor. Pero claro, cuando esa idea, ese concepto lo vamos a transmitir, tenemos que codificarlo. ¿Ah? Una expresión es una declaración de algo para darlo a entender. Puede tratarse de una locución, un gesto o un movimiento corporal o imágenes, lo que sea. Pero es una declaración expresarnos. Y sí es importante entender que tenemos distintos tipos de lenguaje por donde los cuales podemos tranquilamente transmitir. ¿Por qué? Porque el lenguaje es un conjunto de normas compartidas que permiten a la gente expresar sus ideas de modo lógico. El lenguaje puede expresarse en forma oral, verbal o por escrito, mediante señas, otros gestos o a través de imágenes. Pero sí hay algo que está muy bueno que tengamos en claro, y es esto. Cuando nosotros decidimos exteriorizar esa idea, ese concepto, que se transforma en un mensaje, nuestra idea, nuestro concepto, nuestro sentimiento, lo que sea, sí es preciso codificarlo. Así sea que lo estemos hablando, que sea algo digamos, oral o escrito, como sea, tenemos que ponerlo en orden para que el receptor pueda entender. Cuando yo voy a contarle algo, un suceso, algo que me ocurrió, bueno, lo pongo en orden cronológico, por ejemplo, para que vaya sabiendo cómo la persona que está escuchando vaya sabiendo cómo fueron los acontecimientos a medida que transcurrió el tiempo. Por ejemplo, visualmente también tenemos que codificar. Ahí tenemos la composición, tenemos un montón de cuestiones del equilibrio, la armonía, la proporción, todos los consejos de la Gestalt, los colores, ¿tá? Siempre estamos codificando. ¿Para qué? Para que el receptor pueda comprender lo que queremos decir. Ojo que no es una cuestión de capricho la composición, ojo que no es una cuestión bueno, para que quede más lindo. No, es necesario para que pueda entender el receptor. Ahora, yendo más específico, ¿qué es el lenguaje fotográfico? Es el lenguaje visual que utiliza la realidad física como recurso para crear imágenes a través de una cámara fotográfica, constituyendo las fotografías resultantes, escucha esto, en unidades básicas de representación que expresan sentimientos, ideas y conceptos. Así que el lenguaje fotográfico es el lenguaje visual. Por ejemplo, el lenguaje de señas también es un lenguaje visual, ¿está? Que utiliza imágenes captadas a través de una cámara fotográfica. Perfecto. Constituyendo las fotografías resultantes, o sea, las fotos que hacemos empiezan a ser unidades básicas de representación. O sea, cada una de tus fotos es una unidad de representación por los elementos que tiene adentro, por cómo está iluminado, compuesto, cómo está hecho, pasa a ser
una unidad de representación que va a expresar algo, un concepto, una idea, un sentimiento, una emoción, lo que sea. Por eso cuando fotografiamos, lo que está en juego no es solo la representación de lo que se fotografía, sino la percepción personal sobre ello. Yo tengo que codificar esa imagen para que mi idea, mi concepto, mi sentimiento, lo que sea, aparezca ahí y se pueda entender. Entonces, lo primero que hago es interpretar. Y para interpretar necesito la percepción. ¿Por qué? Porque nuestra forma de interpretar la realidad depende de nuestros modos de pensar y de sentir, y a partir de los cuales elaboramos nuestras creencias. Tenemos que tener en cuenta que es fundamental el tema de interpretar antes de fotografiar. Yo si no estoy como un loco tirando para todos lados, eso no tiene mucho sentido. Ahora, cuando yo interpreto, cuando yo tengo una idea de lo que quiero expresar y lo voy a codificar y voy a armar todo para que se entienda bien, bueno, estoy volcando mi intención ahí. ¿Estamos? Entonces, es mi percepción la que me permitió interpretar, es mi forma de pensar, es mi forma de ser. Entonces, esto corresponde a lo que sería toda esta parte de expresarnos y del lenguaje. Ahora, por el otro lado, por el lado del receptor, por el lado de aquel que ve las fotos, también tiene que haber algún tipo de metodología o forma en que pueda entender, que pueda decodificar el mensaje que recibe. Vamos a ver un sistema que es simple, es muy elemental. Este proceso se puede profundizar mucho más y vienen otros también que se profundiza más, pero te quiero presentar 4 aspectos básicos para tener en cuenta al leer una fotografía. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta cuando voy a leer una fotografía? Bien, como primera medida, identificar objetivamente los elementos que están en la imagen. ¿Qué son esos elementos que están ahí? Bueno, veo unas tijeras, veo una navaja, veo unos cepillos, veo algo que parece un plumero, veo unos peines, veo una serie de cosas sobre una base de madera. O sea, aparentaría tener que ver con un peluquero, un barbero, una cosa por el estilo, un estilista, porque los reconozco por la experiencia de ir a cortarme el cabello, cosas por el estilo. Identificar objetivamente cada uno de los elementos que está en la imagen. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuántos hay? ¿El color que tienen? ¿Está? Segundo, analizar cómo trabajó técnicamente el fotógrafo. ¿Qué utilizó? ¿Un teleobjetivo, un gran angular, un punto de vista bajo, a nivel, un punto de vista de arriba? O sea, ¿cómo fue la composición? ¿Utilizó todo una perspectiva para que se pierda allá en un punto de fuga? ¿La iluminación cómo fue? ¿Es un contraluz, pero aparte que se recorte contra el fondo? ¿Utilizó poca profundidad de campo o mucha profundidad de campo? O sea, ¿por qué vamos a analizar y tratar de desmenuzar cómo trabajó técnicamente el fotógrafo? Porque es la manera en empezar a buscar la intencionalidad. Yo estoy pensando que ese fotógrafo configuró todo para un fin determinado. Eligió la poca profundidad de campo para que yo no me distraiga con el fondo, pero sí para que pueda ver lo que más o menos distinguir lo que hay. Utilizó tal iluminación para esto, tal punto de vista, tal ángulo de toma, tal encuadre. O sea, trato de entender que la forma en que trabajó es la mejor manera que él encontró para representar ese mensaje que me quiere dar. ¿Está? Por eso trato de analizar cómo trabajó hasta la edición, todo. Tercero, ¿qué quiso decir el fotógrafo? En base a todos esos elementos que yo vi en la foto, en la imagen, ¿no? En base a lo que trabajó técnicamente, las cosas que me permite ver y cómo me las permite ver. ¿Qué entiendo que quiso decir el fotógrafo? ¿Qué está representando? ¿Qué idea transmite? ¿Es una alegoría? ¿Es simplemente un documento? ¿Qué está haciendo con esa imagen? Esta es la parte donde trato de tener una comprensión intelectual del mensaje. Y por último, ver qué me sugiere esa imagen a mí. ¿En qué me hace pensar? ¿Qué es lo que yo creo de esa imagen? ¿Cómo la entiendo? Estamos. ¿Me hace reflexionar? ¿No? ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Por qué me gusta? ¿Por qué no me gusta? ¿Qué me parece la intención que tiene? Todo ese tipo de cosas son las que nos permiten evaluar una fotografía, ver cómo conectamos con ella, qué es lo que comprendemos, si es realmente interesante o no, si hay un impacto visual al principio que me atrapa, pero después no encuentro sentido en la foto, que muchas veces ocurre,
¿tá? A veces nos vamos tanto en impacto visual que no tiene un mensaje la foto. Y a veces pensamos tanto en el mensaje que la pasamos de largo porque ni nos damos cuenta que había una foto interesante o atractiva. Ojo con esas dos cosas. Entonces, la cuestión pasa por decir, bueno, perfecto. En base a todas estas cosas, ¿cómo las tengo en cuenta para leer una imagen? Ojo, nosotros como productores de imagen nos viene bien saber esto, porque construimos nuestra foto también para que facilitar la decodificación al lector o espectador de nuestra fotografía. Pero vamos a ver nuestras 5 fotos que tanto prometimos, que tanto hablamos, y cada una de ellas vamos a ver diferentes aspectos. Pero sobre todo, bueno, a ver por qué mensaje, qué se pretendía con eso. Hoy en día podés capacitarte con quien quieras y donde quieras. Hay un abanico muy grande de posibilidades. En mi plataforma online vas a encontrar toda una serie de cursos por demanda que te van a permitir capacitarte y crecer como fotógrafo. Tenés curso inicial, iluminación, composición, vas a tener talleres de retrato, de fotografía de producto, cursos de comercialización para fotógrafos profesionales, cursos sobre morfología, creatividad, usos creativos del flash, cursos básicos y avanzados. Todo lo necesario para poder pasar al próximo nivel en tu calidad fotográfica. Empezamos con un bodegón. Este bodegón lo hice en Valencia, en España, la primera vez que fui a Valencia. Y tiene una historia en lo siguiente. Cuando llegamos allá, hablo con la gente ahí de Foto Valencia, mi amigo Juan Díaz. Nos ponemos a charlar, que esto, aquello, lo otro. Me dice, bueno, ¿de qué querés hacer el bodegón? Quiero hacer el bodegón de naranjas de Valencia. Cuando era chiquito, mi mamá me cansó hablándome que las mejores naranjas son las de Valencia y que el mejor sabor y las más dulces. Y está bien que es una variedad, ¿no? La de Valencia o la valenciana. Bueno, perfecto. Así que fuimos y buscamos unas naranjas, unas mandarinas y armamos nuestro bodegón. ¿Y cuál es la historia que a mí se me ocurrió contar en esta foto? Bueno, una tarde, en una casa quizás de campo, en una quinta, como le decimos acá en Argentina, en un lugar donde hay árboles frutales, muy así como alejados del centro de la ciudad, una persona que está recolectando frutas, cítricos, naranjas, mandarinas, y que aprovechó para comerse alguna. Ahí sacó su navaja para pelar una naranja, cortó una naranja, pelar una mandarina, lo que sea. ¿Está? ¿Y de dónde sacó esa idea? ¿O por qué construir la imagen para transmitir esa idea? Porque si ustedes prestan atención, tenemos en primer término, y acá podemos hablar también de la composición, tenemos una mandarina pelada y media naranja y cortada, que son los protagonistas, junto también con la navaja, ¿bien? Pero en este bloque, en el tercio inferior, si lo dividimos así, me encuentro en un punto fuerte la naranja, en el otro la mandarina, y después podemos hablar, si hablamos de figuras retóricas, como una rima informal, o sea, tengo toda una repetición que va subiendo con un cajón que está cortando para que no sea tan monotemática. Ese cajón es lo que me da la idea de recolección, o sea, salí con mi navaja, el cajón, a juntar de los árboles las frutas. ¿Qué nos da la idea de los árboles? Que acá vemos ramas con los frutos ahí colgando, o sea que indefectiblemente esta persona fue arrancando por ahí frutos y guardando en su cajón. ¿Se entiende? La composición tiene una lectura que arranca en el borde inferior izquierdo, sube y después apunta hacia el lado derecho y vuelve a subir hasta el lado izquierdo. ¿Bien? O sea, tiene todo ese recorrido que te permite ver todos los elementos que hay en la foto, lo cual eso siempre es muy, muy importante. Con respecto a la iluminación, trabajé con 3 flashes, como podemos ver acá. 2 flashes con máscara de agujero y un flash con las telas blancas lateral, cumpliendo una función un poco de relleno, trabajando sobre el fondo más que nada. Pero sí dando la idea de una luz que atraviesa las ramas de árboles, una luz cálida, por eso hablamos del atardecer. ¿Estamos? Ahora, el que ve la foto puede tener un recuerdo. Esta imagen tiene que ver con la nostalgia, ¿no? De cuando quizás alguno pudo vivir este tipo de cosas. Bueno, en mi caso, cuando era más chico, también vivimos esto de ir a lugares donde podíamos cosechar ahí las frutas y comerlas en el momento. Entonces, tiene una cuestión levemente nostálgica. La historia que cuenta es esa, de esa recolección, ¿tá? Y lo hacemos a través de un bodegón. La parte técnica, como decía, 3 flashes y punto. Trabajé con un 80-200 en 200 milímetros. Esta es la Nikon D800E.
Punto, nada más que eso. Segunda fotografía, vamos a ver el tema de una fotografía de calle, street photography, en una imagen que me parece que es una de las mejores que he hecho en exteriores y me pareció espectacular esto. Veníamos caminando con Elsa por Campeche una mañana, era medianamente temprano, y nos encontramos con esta imagen que me pareció genial. Yo venía caminando por esa galería abierta y digo, wow, encuadrando esto entre las dos columnas con el arco arriba para cerrar la imagen va a quedar espectacular. Y el tema que primero se me vino a la cabeza, la palabra, digamos, la frase que se me vino a la cabeza es el encuentro de dos culturas o el choque de dos culturas, como quieras. Esa cultura colonial, antigua, como hay en muchos lugares de México, con esas arcadas, esa cosa tan preciosa, ¿no? Tan linda que tiene esa arquitectura. Y el camión de Coca-Cola viene la cultura norteamericana, porque Coca-Cola es un estándar un estandarte, perdón, de la cultura norteamericana, encontrados ahí en una imagen. Fíjense que en todo el ambiente no se ve absolutamente nada moderno, todo es bien colonial, bien clásico, muy decorativamente lindo. Bueno, la iglesia tiene un poco el paso del tiempo, ponele. Pero el resto está fantástico, está buenísimo. Y el camión en el medio. Y me cayeron muy bien el tema de los colores. El amarillito acá de las columnas, el verde del árbol, el celeste del cielo. Eso vino muy bien como para ahí tener una paleta de colores interesante y que haga destacar más el camión. La composición es de tipo central, con un primer término que tiene la idea de contener, para que la vista se mantenga acá, y bueno, en un tercio inferior tenemos el camión, en la parte central, digamos que tenemos un eje axial horizontal y el otro eje axial sería vertical, las torres de la iglesia, o sea que nos da un equilibrio perfecto a nivel central. La iluminación es la del sol, hubo que trabajar el revelado para obtener detalle en las sombras, no, pero no hubo mucho problema. Pero el tema acá fue ese, el encuentro de dos culturas. Vamos a la tercera foto, que es un retrato. Y en este retrato em, tenemos un personaje. Esta foto la hice en Puerto Rico. Y este hombre era amigo del organizador. Cuando lo vamos a ver, me lo presenta el organizador y me habla de un empresario, un ejecutivo de una multinacional muy grande ahí en Puerto Rico. Mirá qué bien, que esto, aquello. Yo, bueno, listo. Será una foto de un hombre con traje, escrito y una onda así. Y de golpe cuando me pongo a hablar, saca a colación el tema de que a él le encantan los caballos, mantenerlos, bañarlos, cuidarlos, peinarlos, cambiar las cerraduras, eso. Me lleva y me muestra el establo, ¿no? Las caballerizas que tenía 5 o 6 caballos. Yo digo, genial, me encantaría hacer una foto con vos en el perfil del taller, así que necesito que traigas algunas cosas. Se prestó perfectamente bien, ningún problema. Entonces pensé en las cosas que le indiqué que traigan como signos. ¿Tá? Signos fundamentales para codificar la imagen. Entonces, que aparezca, por ejemplo, un fardo de heno, que es lo que comen los animales. Que aparezcan unas correas y una silla de montar. Herramientas propias de, por ejemplo, la herradura, esta herramienta donde apoya la pata el caballo, las pinzas, los clavos, su delantal de cuero para no arruinar la ropa, otras herramientas acá, su vestimenta, el sombrero, son todos, digamos, signos muy claves para codificar la imagen y que se pueda entender muy bien que estamos hablando de un hombre de campo, de alguien que trabaja con animales, ¿tá? Con caballos, cosas por el estilo. El fondo de la pared de madera también. Bien. En la iluminación trabajé con 3 flashes. Este que tiene un 60x60 con las telas blancas, un panal de abejas como recorte, un rebotador muy suave para que no me quede muy oscura esta parte de la cara, y este flash como con el 40-40 que está apuntando al fondo con una máscara de agujero para generar una cuestión de luces y sombras, como pueden ver acá. Vamos. Entonces, claro, yo estoy simulando la luz que vi medianamente parecida que vi cuando él me llevó al establo. Abrimos las puertas, entraba mucha claridad desde el costado, así que daba una sensación así. Digo, bueno, perfecto. Yo acá meto un softbox, meto esto, meto aquello, y de alguna manera replico esa imagen que vi, esa luz que vi. La composición también es central, aunque fíjense que hay un lindo movimiento de una salida que viene del ángulo inferior derecho
sube hacia la izquierda y de ahí sube en diagonal hasta la cara de él, que se mantiene central. ¿Ah? Está compensado por todo el tema de la silla de montada y las correas acá. Pero bueno, tenemos esta como una diagonal ahí muy interesante. Todo inclina hacia la derecha, pero la mirada de la cámara es bastante fuerte, así que eso le da mucha fuerza al retrato en sí. Vamos con nuestra cuarta foto, que bueno, el tema. Y estamos hablando del hombre de campo, el trabajador, el que trabaja con los animales, el herrero o herrador, ¿ah? El herrador de los animales, que tiene una vida también, aparece transpirado, no sé si decir cansado, pero una cosa por el estilo, y bien rústico en su ambiente rústico. Estamos haciendo un retrato. El retrato tiene la particularidad de representar la personalidad del sujeto. ¿Bien? Y se dice que un buen retrato es cuando se puede hablar de esa persona sin conocerla. Entonces, en base a esta imagen, uno podría hablar bastante de este hombre, de los detalles que ve ahí, de las cosas, su mirada, su gesto, cómo aprieta la pinza. Hay toda una serie de cosas que hablan de fuerza, de energía, de masculinidad, o sea, interesante. Cuarta imagen, un bodegón. Y este bodegón tiene bastante que ver con mi intimidad, porque es un recuerdo de mi padre. En un taller hace muchos años en Cholula, en México, me regalaron un asistente al taller, que aparte era barbero, me regaló esta maquinita de afeitar. Y yo justo hacía muy poco me había comprado esta brocha. Así que cuando llegué a casa después un día dije, wow, vamos a hacer una foto que recuerda a mi papá. ¿Está? Entonces digo, bueno, perfecto. Tengo la maquinita, tengo la brocha, me conseguí este recipiente con espuma, conseguí las hojitas de afeitar, estaban las navajas de afeitar, como dicen en algún lado, una puntita de toalla. Fíjense que son todos elementos, otra vez codificamos la imagen, otra vez signos, la toalla, fundamental en esto, las hojitas de afeitar, la máquina, la, la brocha para, para ponerse la espuma en la cara, esta cajita que podría ser un jabón o algo, lo que sea. Pero fíjense que básicamente todo está medianamente cortado, menos lo que yo quiero jerarquizar, lo importante, la maquinita y la hoja de afeitar. Entonces eso es una manera de destacarlo eso. Además, en una diagonal que va del ángulo inferior derecho al superior izquierdo, que queda como a la mano, como para agarrarla esa maquinita, en una diagonal que está bien marcada también por la luz, y eso jerarquiza como protagonista a la maquinita de afeitar. ¿Mm? Y los otros elementos aparecen cortados, por lo cual le estamos quitando jerarquía. Entonces, esto me hizo acordar esa ceremonia de mi papá todas las mañanas en el baño, ante el espejo, llenarse la cara de espuma, yo apoyado contra el marco de la puerta mirándolo, con una sorpresa, con una cosa, la habilidad que yo veía que él tenía para esto. Veía cuando agarraba esa maquinita que era un elemento diabólico que mi madre me tenía prohibido tocarlo porque me podía cortar hasta el alma con eso, calculo. Entonces, me pareció una muy buena representación. Básicamente eso, de un recuerdo de mi padre, de esas cosas, de cosas que me llamaban la atención de él cuando yo era niño, básicamente. La construcción de la foto es con la D800C, con un 100 milímetros. Estoy trabajando con un solo flash, con un softbox con las telas blancas y un espejito de rebotador como para suavizar sombras. Punto, nada más. El punto de vista de picado de arriba. Y me habla de nostalgia, me habla de algo clásico, porque fíjense que tenemos fondo madera, el color sacando lo que es metálico plateado, el otro es todo un color cálido, madera, una onda marrón, sepia. Entonces como que tiene que ver con la nostalgia o con alguien clásico, con algo muy clásico, pero que puede transmitir cierta elegancia, orden o algo por el estilo. Por último tenemos un paisaje. Y a mí en los paisajes me gusta mucho la onda pictorialista, y en este caso tenía un cielo increíble. El cielo era espectacular. Y andaba buscando con qué complementarlo, porque no podía hacer la foto solamente de agua y cielo, a mí me parecía que le faltaba algo, hasta que encontré como esta cabañita ahí de piedras, que me imaginé que era la cabaña donde vivían pescadores, o un pescador con su familia. Entonces dije, bueno, genial. Mi composición tiene que ser esta. Me ubiqué en un punto donde tuviera en un tercio inferior la cabaña, en el superior opuesto el sol,
Trabajé con un filtro de densidad neutra degradado, o sea que hasta la mitad degrada, después desaparece, cosa de poder bajar 2 o 3 pasos de diafragma al cielo, porque si no era imposible poder lograr este detalle acá abajo, ¿no? Por más que revelara como los genios, era muy difícil. Pero bueno, me gusta porque este tipo de toma y la luz que venía allá me terminó dando un muy buen detalle de textura, relieve, las formas se destacan muy bien. Hubo que trabajar mucho el tema del revelador, ¿no? Pero me da la sensación de transmitir algo bonito, algo lindo, algo bello. A mí me gusta, sobre todo, y en los paisajes me gusta generar placer visual. Que la persona vea la imagen y se deleite en, wow, qué hermosura los dibujos de las nubes en el cielo, esa cabaña, que se ve que es una cabaña rústica. No creo que sea muy lindo andar viviendo ahí todo el tiempo, sobre todo en invierno que hace bastante frío. Esto es en Uruguay, en Punta Ballena, ahí en Punta del Este. Este, y la verdad, me parece el agua, me encanta el tema del mar, que está así todo, no, si estuviera todo como muerto, como liso, quedaría medio raro. Pero así, medio bravío, medio que se estaba moviendo, había bastante viento, le da una buena textura, parece que fuera óleo el mar. Así que, ver, acá me sale la beta pictorialista y no me queda mucha vuelta como para darle. Así que va. Pero lo que tenemos que tomar de esto y lo que tenemos que entender de esto es que cuando hacemos una foto, interpretamos o lo que estamos viendo o lo que imaginamos o lo que recordamos y vemos cómo tomamos de la realidad física elementos para encuadrar o para acomodar o lo que sea. ¿Para qué? Para armar un código que entienda a nuestro espectador. De eso se trata esto. Y claro, cuando uno trabaja de esta manera, que interpretó algo, tiene una idea en mente, sabe lo que quiere expresar, indefectiblemente esa foto termina teniendo un tema. Ahora, quiero aclararte algo. No todos van a entender. No todo el mundo va a entender tu mensaje. Y aparte es más, es muy difícil que alguien vea la foto, por ejemplo, de la maquinita de afeitar y diga, ah, ese debe ser del padre de Gustavo y qué sé yo. Mira, vamos. Pero sí, lo que es importante es que entienda lo que yo quise expresar ahí. O sea, una imagen nostálgica o clásica con elementos que tienen que ver para afeitarse, que son muy masculinos, vamos a decirlo de alguna manera, ¿tá? Y que tiene toda una impronta. Y hoy en día hay maquinitas mucho más modernas, eléctricas y esto y aquello. Bueno, pero esto es o un clásico o es algo antiguo, algo que me rememora a tiempos pasados. Entonces ya va de alguna manera comprendiendo lo que yo quiero decir. Miren, toda fotografía debería tener una sola lectura. Puede tener muchas interpretaciones. Eso va a depender del que lea la foto. Pero lectura debería tener una. Yo debería codificar la imagen de una manera tal que me estoy asegurando de que se va a comprender lo que quiero decir o la intención que yo tenía. Ahora, después cada uno completa la obra con su imaginación, con su fantasía, con sus experiencias de vida, con su entendimiento. Ahí es cuando conecta con la obra, cuando puede completarla o puede analizarla a través de su imaginación, su percepción. Y ahí interpretará la obra. Entonces, claro, no todo el mundo va a entender. Tranquilo, no hay que ponerse mal por eso. El tema es que si vos te das cuenta que nadie entiende nada de lo que hago, sí, me parece que tenés un problema, habría que analizarlo un poco mejor. Pero si no, en realidad, lo importante es que comprendan lo que vos querés expresar y que de ahí cada uno le dé su interpretación y tome, pero parta desde lo que vos estás expresando. Lo que tiene que ser interesante es lo que vos expresás en tu mensaje. Eso tiene que ser atractivo y la forma en cómo lo expresás y lo contás. Eso va a hacer que la gente quiera ver tus fotos, porque eso está bueno, es interesante. Muy bien, amigos. Me gustaría saber tu opinión, me gustaría que me escribas ahí abajo qué te parece todo este tema. A ver si vos tenés alguna forma de acercarte al acto fotográfico de otra manera, cómo lo haces, de qué manera, eso estaría también muy bueno. ¿Tá? Y bueno, si no te has suscrito al canal, que te suscribas. Ahí tenés para suscribirte, le puedes dar un clic a la campanita para que te avise cuando subo material, que generalmente es todas las semanas. Y si Dios quiere, nos vamos a estar viendo la semana que viene en una nueva charla de fotografía entre mate y mate.